Arratsaldeon guztioi eta ongi etorriak plenoareto honetara. Vamos a ver, vamos a iniciar el pleno, pero permitirme antes dos palabras en recuerdo de una persona que fue concejal de este ayuntamiento en la legislatura 2007-2011, Fernando Orozco, recientemente fallecida, y simplemente nuestro recuerdo hacia él y nuestro sentir hacia la familia y gure dolominak eta goian bego, nahiz eta gehiago esan bez, siguieran hori. Vale. Dicho eso, entonces vamos a dar inicio al pleno. En el punto número 1, aprobación del acta de fecha 29 de julio del 2021. ¿Algún comentario al acta? Vale, entonces la damos por aprobada. Segundo punto, aprobación definitiva de la modificación puntual del Plan Especial de Ordenación Urbana, la unidad de ejecución 7.1 de Sopela, expediente 1004/2021. Nacho, si quieres dar alguna explicación. Bueno, ¿me oís? ¿Me oye bien? Sí. Sí. A ver, este Plan Especial de Ordenación Urbana viene de una aprobación plenaria ya de 2011, ¿no? Entonces ahora lo que se trata es una modificación puntual, ¿no?, que nos ha planteado la dirección de obra por la orografía que tiene la unidad de ejecución. Es una orografía muy complicada y, como ya expliqué en la comisión, pues bueno, nos han hecho este planteamiento y desde los técnicos pues no ven ningún inconveniente en hacer esta modificación puntual, y es lo que traemos a aprobación, y es debido, como digo, a la orografía complicada que tiene la parcela, la unidad de ejecución, por tanta pendiente que tiene y ser pues de compleja ejecución. De acuerdo, eskerrik asko, Nacho. Pasamos entonces al turno de debate. John, ¿algún comentario que hacer? Eskerrik asko. Vale, Ederto. Teresa, ¿algún comentario? No, nada, si se ajusta a la legalidad, pues nada que decir. Gracias. Eskerrik asko. Patricia, ¿algún comentario? No, pero si quiere Eder García comentar algo, que es su comisión. Vale, de acuerdo. Eskerrik asko. Gurusne, ¿algún comentario? Bai, Anderrek hartuko du hitza. Vale. Nada, simplemente puntualizar que nos gustaría dejar este punto fuera del orden del día, dado que valoramos que no hemos recibido la suficiente información durante las comisiones informativas pertinentes y nos gustaría estudiarlo más a fondo. Bueno, yo creo que en la comisión se os dio la posibilidad de hablar con los técnicos del ayuntamiento, con el arquitecto municipal, por si tenéis alguna duda. Entonces, otra cosa es que no hayáis podido, bueno, eso también puede ser, pero en principio yo creo que desde que se planteó ha habido tiempo de mirarlo. Desde luego nosotros no vemos la necesidad de sacarlo, pero bueno, como has hecho la propuesta, pues lógicamente decidiremos el sacarlo del orden del día o no, habrá que votarlo, ¿no? Vale, pues entonces, ante la petición hecha por vosotros, Ander, vamos a pasar a votar si lo dejamos sobre la mesa o lo sacamos del orden del día o lo dejamos para su debate y posterior aprobación si procede, ¿vale? Vale, Patricia. Ahora votamos si... Ahora lo que vamos a votar es si sacamos el punto del orden del día, vale, sí, o lo dejamos para que siga en el pleno, ¿vale? Vale, sí. Patricia. Sí. Joseba. Es. Arantxa. Bai. Unai. Bai. Gurusne. Bai. Teresa. No. Eder. Bai. Jon. Bai. Amaia. Es. Angelines. Es. Nayara. Es. Nik es. Ander. Bai. Nacho. Es. Aichiber. Bai. Marilyn. Es. Mikel. Bai. Vale, Ederto, orduen kanpon lotzean da, eta bueno, gure dozuenean edo nahi dozuenean, hori informazioa lortuko eskatu eta
teknikariari eskatu, eruke mogotzuez azalpenak berdozuzen azalpenak guztiek, eta bueno, ikusko nos ekartzen da marriko. Vale? Hirugarren punture botaku, tercer punto, aprobación si procede el expediente número 31 de modificación presupuestaria de crédito adicional, expediente 2984/2021. Sí, bien. Traemos una enmienda al acuerdo de aprobación de la modificación presupuestaria número 31 que hemos comentado. En la Comisión Informativa de Hacienda de este mes llevamos el presupuesto de gastos para utilizar un remanente de 1.240.000 para ejecución de proyecto, dirección de obras y ejecución de la obra de la semipeatonalización de la zona centro de Sopela, por el importe total de 1.240.000. Ante propuestas y sugerencias de algún grupo político, pues bueno, hemos decidido en este caso hacer una partición realmente y solo traer aquí la ejecución del proyecto y la dirección de obras por el importe de 50.000 euros. Para la modificación utilizaremos el remanente de tesorería. Sabemos que este proyecto tiene un doble objetivo, que sería crear un espacio para personas por lo que es el centro de Sopela. En un principio estaba pensado solo para la calle de Aquilino Arriola, pero contempla la calle también de Leisalde y la calle de Doctor Landa. De ahí también el importe que en un principio comentamos en la Comisión Informativa de Hacienda que se había ampliado. Y luego también la obra supondrá pues, un calmado de tráfico y de esta manera tanto cumpliríamos toda la recomendación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética como el objetivo de desarrollo sostenible, porque crearíamos un municipio más amable para el peatón y también una zona de baja de emisiones. En todo caso, sí es verdad que bueno, pues, admitimos la sugerencia por parte de H. Bildu de pues traer simplemente esa parte de ejecución de obra y dirección de obra. Y luego ya iremos hablando y detallando el tema del proyecto una vez de que tengamos los importes pues, más fijados de lo que inicialmente hemos creído que era así. ¿Vale? De ahí la enmienda. De acuerdo, entramos al turno de debate. Jon, ¿algún comentario? Vale, es que recasco. Sí, la propuesta inicial que se nos comunicó, yo creo que para sorpresa de la mayor parte de los grupos de la oposición, era aprobar el gasto de 1.240.000 euros en un paquete muy amplio que incluía de todo. Sin haber contado, desde luego, con nosotros. El equipo de gobierno lleva mucho tiempo actuando unilateralmente en todas las decisiones de esta importantísima transformación del centro de Sopela. Además, el equipo de gobierno se había comprometido por escrito al inicio de esta legislatura en que todos los asuntos de especial importancia serán consultados a los vecinos y vecinas de Sopela, publicando después los resultados en la web municipal y en la revista Sopela Gurea. Y también se comprometió a convocar inmediatamente un concurso de ideas abierto a la participación de todos y todas para la necesaria reforma de Plaza y Parque Jaureguiza. Eso está firmado. Y para la semipeatonalización de las calles Aquilino Arriola y Echevarri. También está firmado eso. Nos preguntamos, ¿es que mintieron el actual alcalde y el presidente de la Junta Municipal de AJPNV de Sopela cuando firmaron los antedichos compromisos? Es la pregunta que nos ronda. Es que recasca, nada más. ¿Teresa, algún comentario? Sí, creo que este punto de lo que trata es de incorporar crédito para realizar un gasto para una cuestión que está comprometida y que creo que todo el mundo compartimos, el calmado de tráfico, una ciudad más amable, etcétera, etcétera. No estamos hablando del proyecto en sí, sino de incorporar el dinero para el desarrollo del proyecto que vendrá en el futuro. Pero bueno, si por la sugerencia de los grupos de la oposición se quiere hacer partido, pues bien, pues no tengo ningún inconveniente y me parece bien. Lo importante es que se haga. Me da igual incorporar 50.000 ahora y el resto después y someter a las consultas que haga falta, que desde luego que se harán,
que no le veo mayor problema, solo que creo que esto se plantea así pues para mayor eficiencia, para tener el dinero disponible y en su momento, bueno, pues ejecutar lo que correspondiera. Por mi parte, creo que es una buena noticia la peatonalización y que sea el municipio más accesible y más amable para todos. Y bueno, pues si la cosa se plantea así, pues por mí no hay ningún inconveniente. Vale, es que recasco, Teresa. Patricia, ¿algún comentario? Sí, a mí me parece bien la modificación que habéis hecho, porque de hacerlo de una forma partida y de forma proporcionada, me parece que a mí lo más correcto. O sea que yo sí estoy totalmente de acuerdo con el nuevo planteamiento. Vale, es que recasco, Patricia. Urusne, ¿algún comentario? Bai, unek hartuko du hitza. Bai, Angelinezek aipatu du gure proposamena izan dela, hau aldatzea, eta fiskal gainetik azalduko dugu zein da gure planteamendua. Alde batetik, EH Bildu bezala, oinezkoentzako gune bat sortzearen alde gaude, edo oinezkoei lehentasuna ematearen alde gaude erdigunean, argi dago. 2014 urtean, EH Bildu alkatetan zegoenean, holako proiektu bat bultzatu egin zuen. Eta gure herri programan, oingo legegintzaldiaren herri programan, helburu bera agertzen da. Guretzako helburu estrategikoa da. Kritikoak bai izan gara, udal gobernu honekin, abian jarri zuen prozesu parte-hartzailearekin. Kritikak zehatzak jarri genituen, zegoela kontrastatuta, eta bestetik, ikusten dugu, behar dela garatu behin betiko proiektu bat. Izan ere, valorazio negatiboa egiten dugu, erdigunean... Barkatu. Ia urbildu albazara mesedez apurreki hau eko egiten dut, ez datzu ondo ulertzen, mesedez. Bakarrik esatea, ederto. EH Bildu bezala, oinezkoei lehentasuna ematearen alde gaudela, kritikoak izan garala udal gobernuarekin abian jarri zuen prozesu parte-hartzailearekin, eta ere bai, gaur egun daukagun erdigunean esperimentu horrekin. Uste dugu behin betiko proiektu bat martxan jarri behar dela. Zergatik izan gara kritikoak ere batzordean, ogasun batzordean aurkeztu zen aurrekontu aldaketarekin. Izan ere, ez zegoen proiektu zehatzik aurrekontu aldaketa horren atzean. Bakarrik dagona da pliego bat. Eta pliego horretan esaten zen proiektua diseinatzea eta obra zuzentzea. Eta beraz, ezin genion aurrekontu aldaketa horri baietza eman proiektu zehatzik, ez bazegoen atzean. Izan ere, ezin genuen onartu obra osoaren finantzazioa. Zergatik, horrela udal gobernuak onartu dezake berak egoki iruditzen zaion proiektua. Eta ez, oposizioak adostasunean oniritzia eman aldiogun proiektua. Beraz, positibotzat jotzen dugu orain egin duzuen aldaketa, gure ustez pixkat azkenengo momentuan dator, ez da prozesu normal batetan eman den aldaketa bat, ez daukagu ezer idatziz, ahoz eman da informazio hau, pixka berandu dator gure iritziz, eta bestetik eskaera zehatza. Proiektu estrategikoak mai gainean jartzen edo bultzatu nahi direnean aurrekontu aldaketa baten bitartez, gure ustez pliego batzuk atera beharko dira noski, orain egiten ari den bezala, udal gobernua, uste dugu hirigintza batzordean eztabaidatu behar dirala, proiektua bera ondore erredaktatzen denean eztabaidatu behar da hirigintza batzordean, eta ondoren adostuko dugu ia aurrekontu partida egiten dugun edo ez. Eta galdera zehatza, pliegoak ja behin betikoak dira edo azalduko dira hirigintza batzordean, eta bestetik 50.000 euro horiek definitzeko zer parametro erabili da. Un poco resumiendo lo que acabo de decir y explicándolo de forma muy esquemática. Estamos de acuerdo, todos y todas las fuerzas políticas que constituimos el Ayuntamiento de Sopela, en que hay que afrontar la peatonalización del centro o dar prioridad al peatón en el centro de Sopela. En la Comisión de Hacienda advertíamos que esta modificación que se nos está planteando
pues era peligrosa. No hay un proyecto detrás, concreto. Lo único que hay un pliego que regula esa contratación futura de la redacción y dirección de la obra. Algo importante, pero de ese pliego y de esa licitación saldrá un proyecto concreto. No podíamos dar carta blanca al equipo de gobierno para que tuviese la financiación suficiente para ejecutar esa obra sin antes que la oposición no fiscalizase dicho proyecto. Y una solicitud o exigencia o reivindicación expresa en este pleno. Lo ideal sería que los pliegos pasasen por la Comisión de Urbanismo o la comisión que fuese necesaria, o una reunión paralela para que se explicasen el contenido y las condiciones de dichos pliegos, y lo mismo cuando se redactasen los proyectos, que se debata y se explica ese proyecto concretamente. Y luego ya abordaremos el tema de las modificaciones presupuestarias o de las dotaciones presupuestarias. Creemos que era un peligro dotar esa financiación para ejecutar la totalidad de la obra. Vale. Con respecto a lo que has comentado, que nos quiera que no estabais de acuerdo con lo que se ha hecho ahora con la peatonalización provisional que se ha hecho, la razón por la que se ha hecho es siguiendo los consejos de la empresa que hizo el estudio de movilidad, es simplemente porque una vez que haces el proyecto y haces la obra, el que luego los problemas que puedan surgir, el poderlos hacer, las modificaciones de obra pueden ser complicadas, y por esa razón lo que se ha hecho es ahora ver qué problemas tenemos, qué deficiencias hay, y cuando se haga el proyecto poder tener ya realmente hacer un proyecto en el que sepamos que los problemas que puedan surgir tienen una solución dada y que luego no haya que modificar el contrato, que suele ser más complicado, y para poder atender esas problemáticas que puedan surgir. Dicho lo cual, vale, pues entonces pasamos a votar este punto. Votamos la enmienda presentada por el equipo de gobierno para la inclusión, y como es una enmienda, si la enmienda queda aceptada, ya el punto queda votado y queda ya aprobado o no, ¿vale? Entonces votaríamos la enmienda, que es sustituir el 1.240.000 por los 50.000 euros, ¿vale? Patricia. Patricia. Sí. Vale. Joseba. Bai. Arantxa. Abstentzioa. Unai. Abstentzioa. Borusne. Abstentzioa. Teresa. Sí. Eder. Abstentzioa. Jon. Abstentzioa. Maia. Bai. Gelines. Bai. Nayara. Bai. Nik bai. Ander. Abstentzioa. Nacho. Bai. Txiber. Abstentzioa. Merilin. Bai. Mikel. Eskerrik asko. Laugarren puntura pasako gara. Aprobación si procede el expediente número 32 de modificación presupuestaria de crédito adicional, expediente 2992/2021. Esta es la modificación que se trae, que es un importe de unos 135.000 euros, porque como sabéis el proyecto del ascensor de Urguichetas, bueno, está ya hecho y hay una subvención de 48.000 euros aproximadamente, de 41.869 euros que ya está cobrada. Entonces quedaría, el importe de la modificación sería de 135.033 para poder sacar la obra adelante. ¿Algún comentario que queréis hacer sobre este punto, Jon? Vale, eskerrik asko. Bueno, nos parece una medida interesante, la instalación de este ascensor. Únicamente lamentamos que el equipo de gobierno, una vez más, no nos ha tenido en cuenta en ninguna fase de diseño o de toma de decisiones para esta instalación. Por lo tanto, mi voto será de abstención. ¿Tenéis algún comentario? Creo que esto es un proyecto mucho más interesante. Creo que No se te oye, Teresa, perdona. A ver, ¿ahora? Sí, perfecto. Sí. Creo que no es solo interesante, es un proyecto más que necesario. Cualquiera que se haya visto obligado a empujar una silla de ruedas, cualquiera que se ve o un carrito de bebé
o una persona que tenga que arrastrar un carrito de la compra o personas que tengan dificultades para caminar, este tipo de cuestiones son vitales para una vida más saludable y más amable y contribuir al desarrollo social de todos. Ese paso, ese ascensor suplirá muchos de los problemas que muchas personas, sobre todo mayores y no tan mayores, que tienen a la hora de comunicarse con las dos partes del pueblo. Yo creo que es más que nada necesario y así se ha visto en el plan de accesibilidad del Gobierno vasco y las leyes de accesibilidad sí contemplan este tipo de actuaciones y creo que debemos felicitarnos por llevarla a cabo. Eskerrik asko, Teresa. Patricia, ¿algún comentario? No te oímos. ¿Tienes ahora algún comentario que quieras hacer? Patricia, ¿me oyes? Patricia. No. No, oye, se está... Patricia, ¿me oyes? Patricia. ¿No nos oyes? ¿No me oyes? No te oigo, no te oigo. Patricia. Que no te oímos, Patricia. ¿Oyes? ¿Qué está haciendo? Que no quiere hacer ningún... Escribe o hace... ¿No quiere hacer comentarios, dices? Está muteada. Ahora sí. ¿Ahora? ¿Tienes? ¿Oís? Sí, ahora sí, si no te oíamos, perdona. Vale, sí, nada, no comento nada. Vale, perfecto, eskerrik asko. Es que no te oíamos, perdona. Gurusne, ¿algún comentario? Bai, unaik hartuko du hitza. Vale. Ia, EH Bilduren aldetik, aurreko kasuan esan bezala, eta oraingoan Larrabasterran zentratuta, argi dago Larrabasterraren eraberritzearen eta biziberritzearen alde gaudela, batez ere mugikortasun eta irisgarritasunaren alorretan. Horregatik uste dugu proiektu hau positiboa dela, igogailu bat Urkitxeta plazaren ondoan, esan barra dago, bai, positiboa da, eta proiektua garatu duen enpresaren profesionaltasuna ez dagoela inolaz ere zalantza, lan txukuna egin dutela. Baina arazo bat daukagu berriro ere, ez da azaldu proiektu hau behar bezala egintza batzordean. Bai eman zen proiektuaren nondik norako oso zabalak, baina ez zegoen espedientean bertan txertatuta proiektua, eta proiektua interesgarria da, eta gauza horiek azaldu behar dira eta eztabaidatu behar dira ganoraz komisioetan edo bestelako bileretan, eta are gehiago, behar bada positiboa izango litzateke proiektua garatu duen enpresa ere gonbidatzea. Batzordetara edo gure arteko, talde guztien arteko bilera batzuetara. Gure ustez, batzordetan izan hirigintza edo esan beste batzordetan, pliegoak azaldu behar dira, behintzat proiektu estrategiko edo garrantzitsuak baldin badira, behar da proiektu txikietan ez da beharrezkoa izango, baina bai olako proiektu potente batek, eta ondoren proiektuak azaldu behar dira. Ez ere proiektuak ere interesgarriak direnean eta estrategikoak direnean, eta eztabaidatu. Uste dugu prozesua ez dela behar bezala egin zentzu horretan, eta proiektu honek merezi zuen olako prozesu bat. Bestetik, esan da proiektua interesgarria dela, eta guk ahalbideratuko dugu, batzordean esan genuen ez geneukan proiektua zehatza, eta orain ahalbideratuko dugu aurrekontu aldaketa hau, ondoren esan behar dugu Sopelak eta Larrabasterrak behar duena da ez ekintza puntual bat, eta hau ekintza puntuala garrantzitsua da, behar dena da irisgarritasun plan zehatz bat herri osorako. Eta gu badakigu, udal gobernua horretan lanean ari dela, komenigarria litzateke hirigintza komisioan edo beste bilera paralelo baten, talde guztiok elkarrekin, ikustea ze asmo edo ze plan daukan udal gobernuak eta eztabaidatu eta proposamenak eta kontraproposamenak bota. Eta bukatzeko, uste dugu ere Larrabasterran prozesu parte hartzaile oso bat bultzatu behar dela udaletik, auzokideen iritziak jasotzeko, bai irisgarritasunaren alorrean, bai beste alor guztietan.
apostamos por la revitalización de la Rabasterra, tanto en la accesibilidad como en la movilidad. Creemos que este proyecto que se nos presenta hoy es un proyecto positivo. La profesionalidad de la empresa que ha diseñado este proyecto está contrastada, pero sí vemos que en todo este proceso sí ha habido un aspecto criticable o mejorable, por lo menos, y es que en las comisiones o en reuniones paralelas con todos los grupos se nos tenía que haber comunicado los pliegos y, si no, el mismo proyecto para poder debatirlo y poder analizarlo. Y se trata, como hemos dicho, de un proyecto muy interesante y creemos que esto puede ser una solicitud de funcionamiento para otros proyectos estratégicos que se puedan dar, o otras actuaciones importantes que se puedan dar, que se expliquen los pliegos, cómo se van a diseñar los proyectos, que los proyectos resultantes de esa redacción se debatan y que luego se debata también la modificación presupuestaria pertinente. Y para finalizar, creemos que hace falta no solo una actuación puntual en accesibilidad, sino un plan integral, y que dicho plan integral de accesibilidad o esa planificación en lo que resta de legislatura se nos comunique también a las fuerzas de la oposición para conocerla y poder hacer aportaciones o contrapropuestas. Y finalmente que la Rabasterra necesita esta actuación puntual, pero también un proceso más integral que tiene que recoger la opinión de los vecinos y vecinas de la Rabasterra. Sabes perfectamente que en principio sí está previsto y así en su momento lo hablamos y lo acordamos, que efectivamente tenemos pendientes a esos procesos participativos de la dinamización y desarrollo de la Rabasterra en su globalidad. Pero bueno, está, y sabes que está previsto hacerlo, y a ver si lo podemos hacer, no sé si antes de fin de año será complicado, pero si no es a finales de año, a principios del que viene. Vale, perfecto. Pues dicho todo esto, pasamos entonces a votar este punto. Patricia. Nada, se me escucha, ¿verdad? Sí. Sí. Abstención. Vale. Joseba. Bai. Arantxa. Abstentzioa. Unai. Abstentzioa. Urusne. Abstentzioa. Teresa. Sí. Eder. Abstentzioa. Jon. Abstentzioa. Amaia. Bai. Angelines. Bai. Nayara. Bai. Nik bai, Ander. Abstentzioa. Nacho. Bai. Etxiber. Abstentzioa. Merilin. Bai. Mikel. Ederto, eskerrik asko. Bosgarren puntora joko orduen, aprobación si procede del expediente número 33 de modificación presupuestaria de crédito adicional, expediente 3037/2021. Gilines. Bien, la propuesta es utilizar el remanente de tesorería por 497.216 euros para la devolución de Udalkutxa. Es una cantidad indebidamente cobrada, entonces son unos ingresos que no tendríamos que tener. Por lo tanto, en el equipo de gobierno somos conocedores que hay diferentes fórmulas para hacer esta devolución. Nosotros hemos traído esta propuesta como decisión política totalmente acorde con la decisión técnica de la máxima figura que hay en el ayuntamiento en el área de Hacienda, que es la interventora, que por supuesto conocedora de todas las soluciones que hay para la devolución, nos ha aconsejado que la que cree que es más conveniente es esta. También sí es verdad que ayuntamientos del entorno están optando por esta solución de devolución íntegra porque tenemos remanente de tesorería que nos lo permite hacer. Y luego también quiero ahondar que realmente el no devolver esto implicaría también comprometer el presupuesto de 2022 en 250.000 euros que no podríamos utilizar para gastos generales. Entonces es algo que ya propusimos en el mes de abril y en el mes de abril seguíamos también la opinión de técnica, hemos continuado manteniendo lo mismo y bueno, pues aquí lo traemos y así es nuestra propuesta. Vale, eskerrik asko, Angelines. Entramos en el turno de debate. Jon, ¿algún comentario? Eskerrik asko. Teresa, ¿algún comentario? No te oímos, Teresa. Sí, perdón.
Nada más, redundar en lo que las explicaciones de Angelines y sobre todo en el informe técnico de la interventora, en que es una cantidad que realmente no deberíamos tener y dado que nuestro remanente de tesorería es suficiente, las finanzas afortunadamente del ayuntamiento están en buen estado, pues según el consejo de la interventora, pues devuélvase. Y eso nos permitirá, bueno, gestionar mejor el presupuesto del año que viene, a expensas de que también recibamos otros ingresos de Udalkutxa en función de lo que nos corresponda. Vale, eskerrik asko, Teresa. Patricia, ¿algún comentario? No te he oído, Patricia, perdona. Ahora sí. Ahora sí, dime. No. Vale, eskerrik asko, Gudune, ¿algún comentario? Bai, Mikel ekarriko du hitza. Vale. Saiatuko gara erantzunak ematen, bai Angelines eta Teresa esan duenaren. Mikel, parkatu, Mikel, mesedez, parajetu gehiago zestatzu ulertzen. Entzuten da orain, hobeto? Ederto, eskerrik asko, Zuri, bai. Esaten ari garela, erantzunak emango dugu, bai Angelines egindako interbentzioari eta Teresari interbentzioa egindakoari. Baina aldez aurretik esan behar da dagoela, bai martxoko osoko bilkura, bai ogasuneko hainbat batzordetan, gai honi buruz gure iritzia eman dugu ja. Alde batetik kontuan hartu beharko dugula gauzatxo bat. Bizkaiko Foru Aldundiaren akordioak ahalbideratzen zuen kopuru hori 3 urtez atzeratzea, urtebeteko gabetasunarekin. Hori izan zen proposamen bat. Horretaz gain, akordioak gaineratzen zuen Udalkutxaren 2001ko edo 2022ko likidazioa udalerrientzako saldo positiboa emango balu hori lehenik eta behin 2020an ordaintzeke dagoen zorra konpentsatzeko erabiliko litzateke. Ogasuneko udal teknikarien iritzia errespetatzen dugu. Hori argi gera dadila. Baina gure ustez, udalaren egungo finantza egoera kontuan hartuta, gaurkoa, atzerapenaren formula ez da aurrekontu egonkortasunaren ziur gabetasun faktore bat. Eta era berean ez dugu amortizazio aurreratuaren beharrik ikusten. Datu batzuk ekonomikoak ematearren, udal datu ekonomiko batzuk. Adibidez, aurrekontuan egindako aldaketa guztiak kontuan hartuta, ekitaldi honetan, gaurko osoko bilkurakoak kontuan hartzen baditugu, zin izan zen hasierako proposamena, eta lehenengo gerakin sartutakoak barne, diruzaintzako gerakinarekin finantzatutako gastu guzti gora bera, aurten 5.300.000 eurokoa izango litzateke. Termino erlatiboetan, egungo aurrekontua 16% igo da, eta udalaren gastu arruntak aztertzen baditugu berriz 80%. Horre guztiaren ondorioz, aurrekontu aldaketak aurkezterakoan zorroztasunez jokatzeko beharrak hausnartzen behar dugu. Eta uste dugu ideia hori partekaturik izango dela. Batez ere, aldaketa horietako batzuek hurrengo ekitaldietan, datozen ekitaldietan, eragina badute eta gastu arruntak arriskuan jartzen badira. Beste aldetik, ikuspuntu politikotik, Euskal Herria Bilduk ekarpenen lege berriaren tramitazioa bertan bera ustea eskatu du. Eta zergatik, ez dielako udalei finanziazio egokia, nahikoa eta egonkorra bermatzen herritarrei beren eskumeneko zerbitzuak eskaini ahal izateko. Horregatik guztiagatik, gure ustez, egungo sopelaren kasuan, zorra atzeratzea izan beharko litzateke erabili beharreko formula gure iritziz. Decía que
Tanto en el pleno de marzo como en diversas comisiones de Hacienda hemos manifestado nuestra opinión al respecto sobre este punto. El acuerdo tomado por la Diputación Foral permite el aplazamiento de la deuda por 3 años con 1 año de carencia. Y añade ese acuerdo, además, que en el caso de que la liquidación en los años 2021 y 2022 arroje un saldo positivo para los ayuntamientos, este se destinará a compensar la deuda pendiente. Sin ninguna duda, respetamos la opinión de las técnicas municipales de Hacienda, pero consideramos que desde el punto de vista financiero, la fórmula del aplazamiento, teniendo en cuenta la situación financiera actual del Ayuntamiento de Sopela, no supone, desde el punto de vista de la estabilidad presupuestaria, un factor de incertidumbre. Al mismo tiempo, no vemos la necesidad de una amortización anticipada. Vamos a dar algunos datos económicos teniendo en cuenta todas las bonificaciones presupuestarias realizadas, incluidas las hipotéticas que se presentaban hoy al Pleno, y teniendo en cuenta también los remanentes de primera incorporación. Pues bien, los gastos financiados con remanentes de tesorería, contando todos estos datos, son aproximadamente 5.300.000. Ahora, con la decisión que se ha tomado en el punto de la peatonalización, habría que bajar esas cantidades. Pero inicialmente, con esa idea, con esa propuesta, en términos relativos, estamos hablando de que supone un aumento del 36% del presupuesto actual y un 80% del gasto corriente de este ayuntamiento en este ejercicio económico. Creemos que todo esto nos lleva a una reflexión y entendemos que puede ser compartida de la necesidad de actuar con rigor a la hora de presentar las modificaciones presupuestarias, sobre todo si algunas de ellas comprometen gastos corrientes que afecten a ejercicios posteriores, y eso habría que revisarlo también. Y por último, desde el punto de vista político, Euskal Herria Bildu ha solicitado la suspensión de la tramitación de la nueva ley de aportaciones. ¿Y por qué lo ha solicitado? Porque desde nuestro punto de vista no garantiza a los ayuntamientos una financiación adecuada, suficiente y estable para ofrecer a la ciudadanía los servicios de su competencia. Entonces, en resumen, por todo ello consideramos que la fórmula a utilizar debería ser la del aplazamiento. Vale, eskerrik asko, Miquel. Vale, entonces, dadas las explicaciones. Perdón, y sí. una cosita más, si me permites, por favor. Sí, por supuesto. Sería una perversión económica si por parte de la Diputación Foral de Vizcaya concediera a cuenta unas cantidades sabiendo de antemano que después iba a generar una deuda en los ayuntamientos. Entendemos que a partir de la liquidación que se haga este año y de la necesidad, desde nuestro punto de vista, de una revisión también de la fiscalidad, es lo que puede permitir que los ayuntamientos gocen de una situación económica que le permitan afrontar los servicios que tiene que dar a la ciudadanía en condiciones. De acuerdo, eskerrik asko, Miquel. Vale, pues dichas todas las intervenciones, pasamos a votar este punto para la aprobación o no de este punto. Pasamos a la votación. Patricia. A ver, Patricia. Abstención. Joseba. Sí, gracias. Joseba. Ay. Arantxa. Es. Unai. Es. Gorosne. Es. Teresa. Eder. Abstentzioa. Jon. Abstentzioa. Amaia. Bai. Angelines. Bai. Nayara. Bai. Nik, bai. Ander. Es. Nacho. Bai. Aichiber. Es. Marilyn. Bai. Miquel. Ederto, eskerrik asko. Vale, orduen, 6. punture pasako gara. Aprobación. Barkatu. Vale, barkatu, perdón. 6. punture pasako gara. Aprobación provisional de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto del impuesto sobre bienes inmuebles, artículo 8.3 y punto 9. Expediente 3016/2021.
Vamos a ver, aquí ha habido dos enmiendas, una presentada por el grupo DBTU de Sopela y la otra, una enmienda parcial presentada por Euskal Herria Bildu. La enmienda presentada por DBTU, bueno, no ha sido aceptada, hay un informe de secretaría porque no se enmienda algo que no está en la mesa, que no se trae a debate, entonces no ha lugar. Entonces, el expediente ya está subido, el informe de secretaría, explicando por qué no se admite la enmienda, y entonces la que sí podría entrar, la que sí entra, efectivamente, es la enmienda presentada por Euskal Herria Bildu, es una enmienda parcial, entonces tendríamos que explicar esa enmienda, tendría que Gurusne explicar esa enmienda, para a partir de ahí votar esa enmienda. Si se aprueba, se incluiría en el punto, y segundo, votaríamos por segunda vez el punto con la enmienda ya aceptada, es decir, el punto enmendado. ¿De acuerdo? Entonces, John, no sé si quieres hacer algún comentario a la explicación que he dado. Vale, sí, correcto. Vale, eskerrik asko. Sí, ya que al parecer no se acepta la enmienda presentada por DBTU, me remito a lo que dice el informe de Secretaría Municipal, los argumentos. En el punto 11 dice: en definitiva, las enmiendas son propuestas de modificación concretas, la nuestra es una propuesta de modificación concreta, sobre un texto previamente informado, dictaminado y sometido al resto de los trámites. Pues resulta que la parte que nosotros hemos pretendido enmendar forma parte de un texto, del texto de la ordenanza, que ya fue anteriormente dictaminado y sometido a todos los trámites. Es decir, ahora, en la última comisión de Hacienda, se ha dictaminado la propuesta de alcaldía, bueno, la propuesta del equipo de gobierno, porque esa propuesta era una parte nueva para incorporar en la ordenanza. Pero todo el resto del texto de la ordenanza, a nuestro entender, en su momento, como ha sucedido otras veces, ya fue sometido a todos los trámites. Por lo tanto, no vemos en este punto 11 ningún inconveniente a que se plantee una enmienda parcial, muy parcial, de sustitución de un determinado punto de la ordenanza que, repito, ya fue dictaminada, informada y sometida a todos los trámites. Porque si no, nos encontraríamos con la situación perversa en la que, claro, es imposible tocar ninguna ordenanza si no estás en el equipo de gobierno, porque ya directamente te limitan. No, solamente se puede modificar o enmendar el artículo tal, y del artículo tal solamente el párrafo C, y del párrafo C solamente la primera línea. Y eso entendemos que desde luego no es un procedimiento que deba seguirse en ningún ayuntamiento si lo que pretendemos es ir mejorando las ordenanzas. Nada más. Vale, eskerrik asko, Jon. Gurusne, entonces planteas la enmienda, la explicas para que podamos proceder luego al debate y la votación. Iaz, EH Bildu zergak izoztearen alde agertu zen. Urte gogorra izan zen eta ez genuen uste unerik egokiena zela hauek eguneratzeko. Gainera, COVID-ek sortu zuen krisiaren aurretik, KPIa nahiko egonkor mantendu zen. Baina egia da, zergak eguneratu egin behar direla. Udalaren gastua gora egin du eta horien mantentza kaltegarria izan daitekelako. Zerbitzu publikoen kalitatu bermatu behar da. Zergak ordaindu behar dira eta ogasun publikoa indartu. Beraz, zergak irizpide sozialen arabera eta soldaten arabera eguneratzea eskatzen dugu. Horregaitik, aurten zergak eguneratzea beharrezkoa dela uste dugu, baina azpiko inflazioa erreferentziatzat hartuta. Hau ez da inarlakorra, hau da egonkorragoa mantentzen den zerga bat da, eta KPIa oinarritzat hartzen kalkulatzen da. Baina, presatu gabeko elikagaiak eta produktu energetikoak kontuan hartu gabe. Soberan dakizue azken asteetan argindarraren enpresa gora egin duela. Horregaitik uste dugu hobe dela azpiko inflazioa erabiltzea zergak eguneratzeko. Laburbilduz, gure proposamena zergak 1,5% handitzea litzateke. Baina udalaren diru-sarrerak kontrolatu eta eguneratu ez ezik, gastuak ere kontrolatu beharra dago. Eta benetan gastu onuragarriak bakarrik egin. Gastu publikoaren kontrola proposatzen dugu, baina beti ere irizpide sozialak erabiliz.
Zer da onuragarria sopelarentzat? Adibidez, 20.000 euroko txorimural bat, bestetik aurrekontu aldaketak oso modu zorrotzan kontrolatu eta aztertu behar dira. El año pasado, EH Bildu optamos por la congelación de los impuestos. Fue un año muy duro y no veíamos que era el momento adecuado para actualizar los impuestos. Además, antes de la crisis que ha creado el COVID, el IPC se mantuvo bastante estable. Pero es verdad que los impuestos deben de ser actualizados, ya que el gasto del ayuntamiento ha aumentado y puede llegar a ser perjudicial mantenerlos. Hay que garantizar la calidad de los servicios públicos, hay que pagar impuestos y reforzar la hacienda pública. Por lo tanto, pedimos que se actualicen los impuestos, pero según criterios sociales y teniendo en cuenta los salarios de los contribuyentes. Pues este año sí creemos necesario que se actualicen los impuestos, pero teniendo como referencia la inflación subyacente. Esta es menos volátil, es decir, se mantiene más estable y se calcula teniendo en base el IPC, pero sin tener en cuenta alimentos no elaborados ni productos energéticos. Es de sobra conocida la subida de la luz de estas semanas. Por eso mismo, creemos que mejor utilizar la inflación subyacente. En resumen, nosotros proponemos incrementar los impuestos en un 1,5%. Pero además de controlar y actualizar los ingresos municipales, también hay que controlar los gastos y hacer realmente los gastos beneficiosos. Proponemos el control del gasto público, pero según criterios sociales. ¿Qué es beneficioso para Sopela? Por ejemplo, un mural de pájaros de 20.000 euros. Por otro lado, las modificaciones presupuestarias antes mencionadas por Miquel deben ser controladas y analizadas de forma muy rigurosas. ¡Qué ricasco! Es que ricasco, Gurusne. Pasamos entonces al turno de debate. Jon, ¿algún comentario que quieras hacer? Vale, es que ricasco. Estamos en esa línea, es decir, lo mismo que toda la oposición entendió el año pasado que no era un momento de subir impuestos con lo que estaban pasando a las familias, los trabajadores y los autónomos, consideramos que para muchos de ellos tampoco este es el ejercicio de hacer ningún ajuste en el sentido de al alza de los impuestos. Todavía hay muchas familias, hay muchos trabajadores y muchos autónomos y autónomas que lo están pasando mal. No vemos para nada justificado el que en este ejercicio precisamente haya un ajuste al alza de los impuestos. Además, en el caso del IBI, por ejemplo, pues resulta que lo que se ha mencionado, hay un montón, hay una forma mejor de conseguir un buen balance, que es estudiando solamente hacer los gastos imprescindibles. Nosotros hemos visto a lo largo del tiempo, en este año de pandemia, cómo se han ejecutado un montón de gastos que desde luego no veíamos en absoluto prioritarios. Se ha mencionado el mural, pero no nos olvidemos de las luces en el ayuntamiento, del sistema de altavoces distribuido por todo el pueblo que no se ha utilizado prácticamente, de la barandilla en la fuente de Urquicheta. Es decir, ha habido un montón de gastos y un montón de estudios que se han encargado que desde luego no eran prioritarios en el año de la pandemia. Entonces, una buena medida de conseguir un mejor balance, desde luego, es controlar el gasto y no buscar la manera como sea de aumentar los ingresos. Nosotros no estamos de acuerdo en que en este año en concreto se suban ninguno de los impuestos, ni el IBI ni el impuesto de vehículos de tracción mecánica. Es que ricasco. Teresa, ¿algún comentario que hacer? Yo, tal vez sea una romántica trasnochada, pero yo creo que la justicia social empieza por una buena imposición por los impuestos, como forma de redistribución de la riqueza, para favorecer a los que menos tienen, en la teoría de que el que más tiene, más pague. También soy consciente de que muchas familias han tenido dificultades, por eso, aunque la propuesta inicial del equipo de gobierno que yo comparto era algo más ambiciosa, también sé que todos hemos podido comprobar que muchas familias lo están pasando más. Los impuestos deben ser progresivos y acordes con la realidad social actual. En este sentido, estoy de acuerdo con la exposición de Bildu, pero, en fin, que creo que debemos de todos reflexionar que una pequeña subida en impuestos que en cantidades son insignificantes produce unos efectos en las cuentas públicas que tendentes a favorecer a los que menos tienen, en el sentido de redistribución de la riqueza y, por ende, una mayor equidad y justicia social. Gracias, Teresa. Patricia, ¿algún comentario que hacer?
Sí, teniendo en cuenta el contexto actual y queriendo apoyar a los y las superlastarras, la situación económica actual, pues si nuestras vecinas y vecinos, autónomos y autónomas, se ve afectado por la pandemia todavía, la crisis que viene, y apostamos por congelar los impuestos y tasas. Vivimos una situación pues complicada y creemos que no es el momento de subir los impuestos. Las ordenanzas sí que se debieran afrontar, opino, de una manera pues, más efectiva. Pues habría que revisarlas y buscar la proporción y hacer una redistribución de la riqueza, o sea, que sea una forma proporcional y, como bien ha dicho Teresa, que lo ha explicado muy bien, pues eso, totalmente de acuerdo. Y esto aplicará a las dos ordenanzas que vienen hoy al orden al pleno. Gracias. Gracias, Patricia. ¿Hablas tú? Sí, hombre, yo quería matizar un poco todo esto de que hablamos de aumento de impuestos, de subida de impuestos, porque vamos a bajar un poco a la realidad de qué cantidades estamos hablando. Aquí el equipo de gobierno ha traído una propuesta con un apoyo técnico de que nos estábamos quedando atrás en el tema de que necesitábamos hacer actualizaciones, que suena distinto a aumento, porque realmente va a ser distinto, porque traducido, os voy a comentar, en el tema del IBI traíamos una propuesta que era un ajuste de un 3,09 de variación de IPC, era un incremento de nada, de 0,0113, que eso al ciudadano, al vecino, no le dice nada, pero si bajamos a hablar del recibo, estamos hablando que la mayoría de las viviendas de Sopela están en un tramo del valor catastral de entre 100.000 y 120.000 euros, que implicaba una subida del recibo de 6,30 € o 7,56 anuales. ¿Qué significa? Pues medio euro al mes aproximadamente. Estamos hablando de ese aumento que Teresa ha dicho ambicioso, lo ha dicho de manera quizá un poco irónica realmente, porque es que si bajamos a la realidad de las cantidades, no sé qué daño estamos haciendo al ciudadano o al vecino con medio euro cuando realmente lo que estamos es actualizando. Y sí es verdad que estamos de acuerdo en la propuesta, en este caso, que ha hecho EH Bildu, que bueno, pues es una actualización, vamos a tener en cuenta el IPC contemplado de manera distinta y esas cantidades pues quedan reducidas a un 3,10 o un 3,72 en los tramos que he hablado. Pero bueno, esto, no sé, ¿es una subida o es una actualización? Es que vamos a ser un poco prudentes, porque si llegamos a bajar 3 euros y pico o 6 euros y pico, hubiésemos dicho que el equipo de gobierno se ríe del ciudadano, ¿no? Porque bajar 3 euros o 6 y subirlos, ¿somos malísimos? No sé. Creo que tenemos que ser un poco claros, ¿eh? De acuerdo, eskerrik asko, Angelines. Vale, entonces pasamos a votar este punto, el punto número 6. Por alusiones que han dicho, ¿sí puedo tomar la palabra? Bien. Sí, nosotros creemos que es necesario actualizar los impuestos para poder mantener los servicios públicos que tan necesarios son. Pero también, por otra parte, recordar que EH Bildu ha apostado por dar ayudas directas a los más afectados por el COVID y, de hecho, se creó una partida de 150.000 euros para poder ayudar a la gente necesitada. Entonces, con los impuestos recaudamos dinero que luego se puede repartir entre los más necesitados. Ese es un poco el concepto que queríamos que se explayara. En ese punto estamos trabajando ya para que las ayudas, de hecho ya hay gestiones hechas para poder utilizar ese dinero a la mayor brevedad posible. Pero bueno, no vamos a entrar en más debates. Venga, de acuerdo. Pasamos entonces a votar la enmienda. Si la enmienda fuera aprobada, lo que tendríamos que hacer después es una segunda votación del punto una vez enmendado, ¿vale? Entonces, la votación actual es para incluir, para aprobar o no la enmienda presentada por EH Bildu. Patricia. ¿Perdón? No te he oído, Patricia, perdona. No. Vale. Joseba. Bye. Arantxa. Bai. Unai. Bai. Urusne. Bai. Teresa.
Sí. Eder, Abstentzioa. Jon, Amaia, Bai. Angelines, Bai. Nayara, Bai. Nik, bai, Ander, Bai. Nacho, Nacho, Bai. Aichiber, Bai. Marilyn, Bai. Mikel, Bai. Alberto, eskerrik asko. Bien, aprobada la enmienda, entonces ahora lo que vamos a hacer es pasar a la votación del punto enmendado. ¿De acuerdo? Patricia. Joseba. Bai. Arantxa. Bai. Unai. Bai. Gurusne. Bai. Teresa. Sí. Eder. Abstentzioa. Jon. Maia. Bai. Angelines. Bai. Nayara. Bai. Nik, bai, Ander. Bai. Nacho. Bai. Aichiber. Bai. Marilyn. Bai. Mikel. Ederto, eskerrik asko. Zazpigarren punturik orduen, aprobación provisional de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica anexo al expediente 3017/2021. Saber que este punto también hay una enmienda a la totalidad presentada por el grupo EH Bildu. Entonces, aquí lo que vamos a proceder ahora es a la explicación por parte de su portavoz de Gurusne para la inclusión o no de esa enmienda en el punto. Gurusne. Bai, kasu honetan igoera kalkulatzeko aurrekoa bezala azpiko inflazioa erabili dugu, baina zergen igoera bi tartetan bakarrik aplikatu beharrean gu tarte guztietan proposatzen dugu aplikatzea. Aldundiak zein udala proposatzen duen koefizientean progresibotasuna ja izatuta baitago. Horrela, tasen igoera tarte guztien artean banatzen da. EH Bilduk azkenengo bi legegintzaldietan bultzatu du zergaren progresibitatea, eta gure proposamenak progresibotasun hori bermatzen du. Decía que la subida está basada, como en la anterior, en el 1,5 en la inflación subyacente, pues en este caso nosotros la subida de los impuestos, en vez de aplicarlo solo a 2 tramos, proponemos aplicarlo a todos los tramos, ya que existe una progresividad en el coeficiente que propone tanto la Diputación como el Ayuntamiento. Y así, de esta manera, la subida de los impuestos se reparten de todos los tramos. La progresividad del impuesto ha sido impulsada por EH Bildu las últimas 2 legislaturas y esta propuesta pues garantiza esa progresividad. Eskerrik asko. Vale, eskerrik asko. Pasamos entonces al turno de debate. Jon, ¿algún comentario que hacer? Nada que añadir a lo que había mencionado para la anterior ordenanza de impuesto, es en la misma línea. Vale, eskerrik asko. Teresa, ¿algún comentario? No reiterar lo que he dicho antes y comparto el criterio que se expone. Y bueno, pues eso, que hay que tener en cuenta que esta subida es proporcionada y que también hay que tener en cuenta la situación social de los que menos tienen. De acuerdo, eskerrik asko. Teresa, Patricia, ¿algún comentario? No. No, vale, gracias. ¿Algún comentario por tu parte? No, por nuestra parte, pues al final no deja de ser una actualización, entonces estamos de acuerdo. Es otra forma de proponerlo. Efectivamente, nosotros proponíamos los 2 tramos, pero bueno, la aceptamos como una propuesta que bueno, va acorde a lo que pensábamos que teníamos que hacer, que son actualizar estos 2 impuestos. Vale, eskerrik asko. Entonces pasamos a la votación de este punto, que lógicamente, como ha sido una enmienda, si la enmienda se aprobara, daríamos ya por votado el punto, ¿de acuerdo? Y si no, pues con una única votación sería suficiente para aprobar o no. Patricia. No. Joseba. Bai. Arantxa. Bai. Unai. Bai. Gurusne. Bai. Teresa. Sí. Eder. Abstentzioa. Jon. Amaia. Bai. Angelines. Bai. Nayara. Bai. Nik, bai, Ander. Bai. Nacho. Bai. Aichiber. Bai. Marilyn. Bai. Mikel. Bai. Alberto, eskerrik asko, onartutzat emoten da. 8. punto pasako gara, reconocimiento de obligaciones de facturas
expediente 110/2021. En este mes traemos un importe de casi 100.000 euros, 99.508,76. Son facturas, 10 facturas de un único proveedor, que sería Iberdrola. Y bueno, se trae reconocimiento de obligaciones porque todavía estamos en proceso de hacer los pliegos. Nunca se ha licitado ni se ha tenido contrato de este servicio, de este suministro. Y así, como lo hemos dicho en diferentes comisiones, hay que hacerlo, y ya os comenté en la Comisión de Hacienda, en el punto en el que estaba el tema de los pliegos. Vale, eskerrik asko. ¿Tienes algún comentario, Jon? Vale, eskerrik asko. Sí, es cierto que en la Comisión de Hacienda se nos mencionó que al parecer no sabemos en qué fase ni qué borrador se estaba realizando el estudio para los pliegos para licitar este contrato. Sin embargo, pues bueno, eso es simplemente una frase que hemos oído en la Comisión de Hacienda. Nosotros no hemos constatado aún ningún avance significativo del equipo de gobierno para solucionar el reconocimiento de obligaciones de las facturas de Iberdrola. Y además, queremos recordar que en el pleno de abril de 2021, el DBTU ya señaló que no se nos había comunicado tampoco ningún paso para que la contratación de energía eléctrica sea conforme a la moción relativa al fomento de las energías renovables en Sopela, que fue aprobada en el pleno del 31 de octubre de 2019. Desde entonces han transcurrido 2 años ya. En aquella moción se acordaban las siguientes medidas. Implantación de sistemas de energías renovables eléctricos y geotérmicas en todos los edificios de propiedad municipal. 2, que en un plazo de 6 meses, es decir, tenía que ser para abril de 2020. Llevamos casi año y medio de retraso. Se redactarían los pliegos y se licitaría la contratación del suministro de energía eléctrica, tanto de los edificios municipales como de la iluminación pública. Dicha licitación se realizará en lotes y se retirarán de los pliegos todas aquellas exigencias y requisitos previos no justificados diseñados para discriminar a las pequeñas y medianas empresas. Y 3, que se crearía una comisión que en el plazo de 6 meses, es decir, esa comisión tendría que estar creada para abril de 2020. Llevamos casi año y medio de retraso para analizar las posibles medidas en política fiscal y ayudas financieras que desde el ayuntamiento se puedan implantar para el fomento de las energías renovables en el municipio. Y no hemos visto que se haga nada de todo esto. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Jon. ¿Teresa, algún comentario? Concreto, ante la obligación legal de pagar por los servicios que se nos son prestados, por eso no sería un enriquecimiento indebido, voy a votar a favor, por supuesto, de pagarlo por el servicio que hemos recibido. Vale, eskerrik asko. Patricia, ¿algún comentario? No. Vale, eskerrik asko. Gurusne, ¿algún comentario? Bai, azken aste hauetan argindarraren prezioa etengabe ari da garestitzen. Prezioak gora eta gora egiten du eta badirudi inor ez dela gai kontrolatzeko. Guk herritar urteak daramatzagu hilero ordaintzen dugun oligopolio elektrikoak inposatzen digun argindarren ordenagiria pairatzen. Langileak, ostalariak, enpresa txiki eta ertainak ezerketa inor ez du ihes egiten elektrikoen iruzurretik. Une honetan, hornidura elektrikoa lizitatzeko plegoak prestatzen ari dira. Eta plegu berri horiek egiteko orduan Jonek aipatutako mozioa kontuan hartzea nahi dugu. Ezin ditugu elektriko handiak babestu. Estas últimas semanas estamos asistiendo al desenfreno del precio de la luz. El precio sube y sube y parece que nadie es capaz de controlarlo. Nosotros y nosotras, la ciudadanía de a pie, llevamos años sufriendo al oligopolio eléctrico que nos impone la factura de la luz que pagamos mes a mes. Trabajadores, hosteleros, pequeñas y medianas empresas, nadie escapa de la estafa de las eléctricas. Queremos que se tenga en cuenta la moción que ha mencionado Jon anteriormente a la hora de elaborar los nuevos pliegos. No podemos apoyar a las grandes eléctricas. Eskerrik asko. Vale, eskerrik asko. Pasamos a votar este punto. Patricia. Patricia. Abstención. Vale. Joseba. Bai. Arantxa. Abstentzioa. Barkatu. Abstentzioa. Bai, Eskerrik abstentzioa. asko, bai. Unai. Abstentzioa. Gurusne. Abstentzioa. Teresa. Sí.
Eder, Abstentzioa. Jon, Ez. Amaia, Bai. Angelines, Bai. Naiara, Bai. Nik, bai, Ander, Abstentzioa. Nacho, Bai. Aitziber, Abstentzioa. Marilyn, Berkatu. Bai. Mikel, eskerrik asko. Bederatzigarren parte de información, impulso y control. Bederatzigarren punto sartuko gara. Mociones de urgencia si las hubiera. ¿Alguien tiene alguna moción de urgencia para plantear? Vale, no hay ninguna. Simplemente trasladaros que Teresa ha tenido que salir, con lo cual, pues a partir de ahora, pues ella no está, ¿de acuerdo? Disculpamos que ha tenido que salir. Pasamos a daciones de cuenta de los decretos de alcaldía siguientes. El A es dación de cuenta del decreto de alcaldía número 554 del 2 de agosto relativo a delegación de celebración de matrimonio civil, expediente 2563/2021. B, dación de cuenta del decreto de alcaldía número 559 del 13 de agosto relativo a la avocación de la delegación, contratación de suministro en el régimen de alquiler de 2 carpas en el centro público de Sipiriñe, una de ellas con tarima, y de su mantenimiento, expediente 2209/2019. C, dación de cuenta del decreto de alcaldía número 603/2021 del 31 de agosto relativo a la avocación de la delegación e instalación de un cable submarino de telecomunicaciones sistema Grace Hopper en la playa de Arriatera, expediente 2209/2019. D, dación de cuenta del decreto de alcaldía número 618/2021 del 7 de septiembre relativo a delegación de celebración de matrimonio civil, expediente 2881/2021. E, dación de cuenta del decreto de alcaldía número 626/2021 del 9 de septiembre relativo a la delegación de celebración de matrimonio civil, expediente 2916/2021. F, dación de cuenta del decreto de alcaldía número 628/2021 del 10 de septiembre relativo a avocación del expediente de contratación para suministro en régimen de alquiler, así como el montaje y desmontaje de una carpa de 20 por 20 en el centro público Sipiriñe y su mantenimiento, expediente 2209/2019. G, dación de cuenta del decreto de alcaldía número 629/2021 del 10 de septiembre relativo a avocación del expediente de modificación por razones de interés público del contrato suscrito por la prestación del lote 2 Ludoteca y Gazteleku correspondiente a la licitación de diversos servicios de Curtzio Kulturretxea, expediente 2209/2021. H, dar cuenta del expediente número 25 de modificación presupuestaria mediante habilitación de crédito, expediente 2438/2020. Y dar cuenta del expediente número 26 de modificación presupuestaria mediante transferencia, expediente 2457/2021. J, dar cuenta del expediente número 27 de modificación presupuestaria mediante transferencia, expediente 2478/2021. K, dar cuenta del expediente número 28 de modificación presupuestaria mediante crédito adicional, expediente 2578/2021. L, dar cuenta del expediente número 29 de modificación presupuestaria mediante transferencia, expediente 2695/2021. M, dar cuenta del expediente número 30 de modificación presupuestaria mediante crédito adicional, expediente 2873/2021. Pasamos al punto número 11, ruegos y preguntas y mociones no resolutivas. Hay una moción presentada por el Grupo Municipal, una moción no resolutiva presentada por el Grupo Municipal de Nocatera Sopela sobre la acogida de refugiados afganos en Sopela, expediente 2872/2021. Hay también otra enmienda, una enmienda a esta moción presentada por el equipo de gobierno compuesto por EAJ, PNV y el PSE, a esta enmienda que entendemos que, pero bueno, esa la leeremos después. ¿Habrá que leer la presentada por el DBTU? Si hay una enmienda, el procedimiento es... Primero hacemos la enmienda y después... Vale. Por procedimiento, como me asesora la secretaria del Ayuntamiento,
como hay una enmienda presentada por el equipo de gobierno a la totalidad de a la moción presentada por el grupo de Novatera, lo que vamos a hacer es dar lectura de esa enmienda y pasaremos a votarla. En caso de que se apruebe, pues lógicamente decaerá la moción presentada por de Novatera, y si no, pues lógicamente, si no fuera aprobada, después tendrás la opción de explicarla y lógicamente se debatirá y se votará. ¿De acuerdo? Pasamos a leer entonces la enmienda presentada por el equipo de gobierno. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Sopela realizamos la siguiente enmienda a la moción presentada por el grupo político DBTU de Sopela. Instamos al Gobierno vasco a que ofrezca plazas al Gobierno central en los recursos propios que tiene el Gobierno vasco destinados a personas solicitantes de protección internacional, así como utilizar las plazas libres que el Gobierno central dispone destinadas a la acogida de solicitantes de protección internacional. Para ello, el Ayuntamiento de Sopela muestra su total compromiso y disposición para colaborar en la acogida de estas personas en nuestro municipio, dentro del sistema de coordinación en el que participamos a nivel autonómico mediante la Mesa Interinstitucional Social para la respuesta a la situación de las personas refugiadas. Instamos a poner en la agenda europea la propuesta SER impulsada por el Gobierno vasco desde el año 2018. Una propuesta que se orienta a aplicar y plasmar el principio de corresponsabilidad ante el reto migratorio que estamos viviendo. Aplicar el principio de corresponsabilidad significa compartir la respuesta mediante un compromiso responsable orientado a la construcción de sociedades inclusivas. Ante la urgencia de incrementar y de diversificar las vías legales de entrada para personas que necesitan protección internacional, solicitamos tanto al Gobierno central como al Gobierno vasco que continúen impulsando programas como el patrocinio comunitario pionero en Euskadi. El programa Patrocinio Comunitario ofrece la oportunidad a la ciudadanía de participar directamente en la labor de la acogida e integración de las personas refugiadas. Solicitamos al Gobierno central reforzar la interlocución con los afganos residentes en Euskadi para facilitar la recepción de los datos de sus familias para impulsar los reagrupamientos familiares. Instamos a prestar especial atención al posible retroceso en materia de derechos humanos de las mujeres y colectivos más vulnerables en Afganistán, facilitando su acogida en caso de que ésta sea solicitada. Ante la crisis humanitaria que estamos viviendo, agravada por la situación de Afganistán, es más urgente que nunca humanizar los flujos migratorios y hacer posibles tránsitos seguros. Para ello, reclamamos corredores humanitarios que garanticen rutas seguras para todas esas personas refugiadas que se ven obligadas a tener que abandonar sus países por cuestión de persecución, guerra o cualquier otra vulneración de derechos humanos. En consecuencia de todo lo anterior, como muestra del compromiso en la defensa de los valores que guían la acción de nuestro municipio, reiteramos nuestra solidaridad con las personas refugiadas. Es que ricasco, Ángel Inés. Pasamos entonces a debatir esta enmienda. John, ¿algún comentario que hacer? Vale, es que ricasco. Es hasta gracioso que AJPNV hable de urgencia, puesto que DBTU registró su moción para, de alguna manera, para intentar acoger a refugiados afganos en Sopela el 18 de agosto, 3 días después de la caída de Kabul. Y sin embargo, pues a lo largo de más de un mes, el EAJ-PNV y PSOE también guardaron silencio absoluto. No fue hasta el 24 de septiembre que nos enviaron, pues lo que es fotocopiaron la declaración del Ayuntamiento de Bilbao. O sea, directamente la fotocopiaron y eso fue lo que nos enviaron. Una declaración que fue presentada en Bilbao con posterioridad a la que DBTU registró en Sopela y que además no aporta nada que mejore significativamente la moción que ya tenemos aquí, que ya fue registrada hace más de un mes. La moción de DBTU es mucho más completa en su exposición y sobre todo
en su propuesta de acciones realizables en Sopela y en Uribe Costa para intentar ayudar a los refugiados de Afganistán. Es llamativo también que justamente esa parte concreta es la que, obvia EAJ-PNV, PSE-PSOE con su enmienda a la totalidad. La parte en la que se hablaba de determinar con la máxima urgencia los recursos municipales que podamos destinar para acoger a los refugiados afganos y afganas en Sopela. Y también para solicitar a la mancomunidad de Uribe Costa, no solamente a nuestro municipio, que la propia mancomunidad determine también los máximos recursos comarcales que puedan destinar para acoger al mayor número posible de refugiados afganos y afganas en nuestra comarca, en Uribe Costa. Claro, es muy llamativo que justo lo que son acciones concretas es lo que se elimina en la enmienda a la totalidad que se propone. Que además, si se quiere mejorar una moción, pues lo que indica la lógica es presentar o intentar consensuar enmiendas parciales. No, aquí lo que tratan, como ya han hecho otras veces EAJ, PNV, PSE, PSOE, es una enmienda a la totalidad para borrar de un plumazo todo el trabajo que haya podido desarrollar previamente otro grupo y hacerlo suyo. Ese es el objetivo. Pues desde luego estamos en total desacuerdo. Nada más. Patricia, ¿algún comentario? Patricia. Estás silenciada. Perdón. ¿Algún comentario que quieras hacer? A ver, A ver, pues sí que, aparte de, bueno, nosotros tenemos pues pedir al gobierno, además, ¿me oís? Sí, sí. Es que yo no estoy un poquito, voy a mirar, voy a poner, ahora para escucharos yo a vosotros, si quito los cascos no os oigo, vale. Bueno, pues debemos pedir al gobierno, además, el poder facilitar el acoger a las mujeres, niños y niñas que quieran salir de Afganistán, donde es previsible que les impongan un régimen que restrinja gravemente sus derechos y libertades. Somos conscientes de que tenemos que trabajar en el marco de una crisis migratoria y humanitaria de grandes dimensiones, siendo Sopela un municipio solidario que conoce perfectamente lo que es la inmigración y sus motivos. Toca ser solidarias en situaciones de esta índole. Nosotros nos vamos a abstener en la enmienda, pero bueno, que si es una pena, pues como dice el grupo de No Patera, pues sí que podríamos haber abordado, bueno, sí, con él de acuerdo, pero bueno, esta moción esta enmienda a la totalidad que traes, estamos de acuerdo con ella, porque nos vamos a abstener. Vale, eskerrik asko, Patricia. Gurusne, ¿algún comentario? Bai, Arantxak hartuko du hitza. Vale. Bai, ez dugu emendakina hori babestuko gure ustez orokorregia delako eta edukirik ez duelako. Horrelako gai garrantzitsuez ari garenean, non pertsonak sufritzen dute, erantzun errealak eman behar dira. Decía que no vamos a apoyar esta enmienda porque en nuestra opinión es demasiado general y carece de contenido real. La moción, en cambio, recoge respuestas reales desde la institución municipal. Hablando de temas tan importantes como este, donde las personas sufren, es necesario ofrecer respuestas reales y dar pasos hacia adelante. Eskerrik asko, la razón por la que hemos traído esta enmienda a la totalidad es porque efectivamente tanto el Gobierno vasco como el Ayuntamiento de Bilbao se aprobó por unanimidad de todos los grupos políticos, absolutamente de todos, y por eso decidimos hacerlo de esta manera. Vale, dicho esto, pasamos entonces a votar la enmienda. Patricia. Sí, abstención. Sí. Joseba. Bai. Arantxa. Es. Unai. Es. Gurusne. Es. Eder. Teresa no está. Eder. Es. Jon. Es. Amaya. Amaya. Bai. Angelines. Bai. Nayara. Bai. Nick, bai. Ander. Yes. Nacho. Bai. Aichiber. Es. Marilyn.
Vale, perfecto, no ha sido aprobada. Entonces pasamos a debatir o a leer la moción no resolutiva presentada por el Grupo Político Municipal de Novatera Sopela. El asunto es acoger refugiados afganos en Sopela, expediente 2872/2021. John, adelante. Eskerrik asko. Moción: acoger refugiados afganos y afganas en Sopela. Autonomías y municipios se ofrecen ya para acoger refugiados afganos, especialmente mujeres y niñas. El Gobierno asegura que el sistema de protección internacional español ya está preparado para dar una acogida digna a todas las personas que lleguen de Afganistán con sus familias. La mayoría de las comunidades autónomas, así como algunos de los principales municipios españoles, se han ofrecido al Gobierno en las últimas horas, en el momento de presentarse esta moción, para acoger a refugiados afganos que puedan abandonar su país tras la toma de poder por los talibanes. Los numerosos ofrecimientos han llegado al tiempo que el ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, José Luis Escrivá, aseguraba en Twitter que el sistema de protección internacional español ya está preparado para dar una acogida digna a todas las personas que lleguen de Afganistán con sus familias, y agradecía la solidaridad de comunidades autónomas y ayuntamientos al ofrecer recursos que complementen nuestro sistema de acogida. En la misma línea que Escrivá, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez, dijo en redes sociales que España reafirma su compromiso con la defensa de los derechos humanos y, en particular, los derechos de las mujeres afganas. Y dio también las gracias por su solidaridad a las comunidades autónomas y ayuntamientos que ya se están ofreciendo a acoger refugiadas y refugiados. Entre las comunidades autónomas, la consejera catalana de Igualdad y Feminismos, Tania Vergé, ha asegurado en una entrevista en Catalunya Radio que su comunidad está preparada para acoger a los refugiados, mientras su compañera de gabinete, Victoria Alsina, titular de Acción Exterior y Gobierno Abierto, ha exigido por carta al ministro de Asuntos Exteriores que proceda a la expedición urgente de visados humanitarios en Afganistán. Y tenemos especial preocupación por las mujeres y las niñas. Por carta también, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, ha puesto a disposición del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, los recursos del Ejecutivo Autonómico para poder dar la mejor de las respuestas al conflicto que vive Afganistán y ha aludido en concreto a la vulnerabilidad extrema que sufren niñas y mujeres. Igualmente, el Gobierno vasco ha comunicado este martes al Ejecutivo Central su disposición a recibir a ciudadanos y ciudadanas afganas y afganos que busquen refugio y ha mostrado su preocupación por lo que está sucediendo en Afganistán en relación con las vulneraciones de derechos humanos, muy especialmente de niñas y mujeres, con la llegada al poder de los talibanes. Los derechos de las mujeres vuelven a estar en entredicho, como cuando los talibanes gobernaron a partir de 1996. Las mujeres de más de 8 años de edad tenían prohibido acudir a las escuelas y hasta esa edad solamente podían leer el Corán. La educación solo estaba al alcance de los hombres. También se les prohibía aparecer en público sin cubrirse todo el cuerpo con el burka y sin la compañía de un varón de su familia. En julio, y en las provincias de Badakhshan y Takhar, los líderes talibanes locales pidieron a los líderes religiosos de la zona que redactaran una lista con las mujeres mayores de 15 años y con las viudas menores de 45 años para casarlas con combatientes. El plan de los talibanes prevé reeducar a esas mujeres en el Islam que ellos profesan. Pero hay municipios que también se han ofrecido a acoger refugiados y refugiadas. Como las comunidades, algunos de los principales municipios del país se han ofrecido también para acoger refugiados, como la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que en una entrevista ha ofrecido al Ministerio de Seguridad Social y Migraciones 50 plazas de alojamiento y ha pedido que las instituciones pongan en marcha un corredor humanitario para las personas que huyan de Afganistán, especialmente para mujeres y niñas. El alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha puesto a disposición de los gobiernos central y autonómico todos los recursos disponibles en la ciudad para acoger y facilitar la salida de Afganistán de todas las personas que se encuentren en riesgo por sus creencias, ideología y género. Desde Madrid, la vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, ofreció al Gobierno 25 plazas ampliables a 100 de un centro de acogida temporal de emergencia para albergar a mujeres afganas en situación de persecución tras la victoria de los talibanes. Por todo ello, traemos la siguiente moción propuesta. DBTU propone a todos los grupos políticos de Sopela: 1.
determinar con la mayor urgencia los máximos recursos municipales que podamos destinar para acoger al mayor número posible de refugiadas y refugiados afganas y afganos en Sopela. 2. Solicitar a la Mancomunidad de Uribe Costa que determine los máximos recursos comarcales que puedan destinarse para acoger al mayor número posible de refugiadas y refugiados afganas y afganos en Uribe Costa. 3. Solicitar al Gobierno vasco la creación urgente en Euskadi de un centro de acogida de emergencia para mujeres y niñas afganas junto con sus familias. Y 4. Solicitar al Gobierno de España que las instituciones pongan inmediatamente en marcha un corredor humanitario para posibilitar la huida de Afganistán a todas aquellas personas que lo necesiten, especialmente a mujeres y niñas afganas. Es que ricasco. Patricia, ¿algún comentario? Sí, pues como he comentado antes, el poder facilitar y el acoger a las niñas, a las mujeres y niñas que quieran salir de Afganistán, donde es previsible que impongan un régimen que restrinja gravemente el uso de sus derechos y libertades. Y estamos de acuerdo con estas propuestas que ha hecho nuestro compañero Jon Gerediaga, y entonces, pues, en este caso sí vamos a apoyar la moción. Vale, de acuerdo. Gorosne, ¿algún comentario? Ez dakit Arantzak hitz egin nahi duen, zozo gehiago. Bai, eskerrik asko. 2015ko irailaren 24ko osoko bilkuran antzeko mozio bat eztabaidatu eta onartu zen. Grezian eta Sirian ematen ari zen egoera larria zela eta. Hartan mozioa babestu genuen eta hau ere babestuko dugu. Gure ustez, Afganistango egungo egoera izugarri dramatikoa da, batez ere umeak eta emakumeentzako. Eta horregatik beharrezkoa da aukerak eta irteerak ematea ahultasun egoerak bizi dituzten pertsonentzat. Gure ustez beharrezkoa da erakundeok erantzun integrala eta koordinatua ematea. En el pleno del 24 de septiembre de 2015 ya se debatió y se aprobó una moción parecida a esta. En aquella ocasión la apoyamos y hoy también la apoyaremos. En aquel pleno de 2015 se aprobó, al igual que se pide en este, que se determinen los recursos de los que dispone Sopela para poder ofrecerlos para acoger a las personas refugiadas. En aquella ocasión se aprobó, pero aún no se ha realizado el inventario. Es necesario un inventario de los recursos disponibles. Consideramos un tema importante en el que es necesario acercar posturas, siempre y cuando se cumplan. Pasamos entonces a votar la moción presentada por el grupo de BTU, Sopela. Patricia. Sí. Joseba. Es. Arantxa. Arantxa. Bai. Unai. Bai. Gorosne. Bai. Teresa Estau. Eder. Bai. Jon. Bai. Amaia. Es. Angelines. Es. Ayera. Es. Nik es. Ander. Bai. Nacho. Es. Achiver. Bai. Marilyn. Es. Mikel. Bai. Edertu, amaitu onartu inda. Edertu. Vale, hoy erreguk eta galderak punture jaseko gara. Pasamos al punto de ruegos y preguntas. Si hay algún ruego, alguna pregunta por parte de algún miembro de la comisión. Sí, tengo 4 ruegos y 4 preguntas. ¿Cómo procedo? ¿Lo hago todo seguido o primero los ruegos y luego...? Sí, sí. No he entendido. ¿Lo hago Sí, todo todo seguido? seguido, sí. Todo seguido, vale. Bien. El primer ruego es en relación a los cursillos de natación en las piscinas municipales de BPX Sport. Sí. Muchos aitas y amas de Sopela están enfadados porque BPX Sport, actual concesionaria del Servicio de Instalaciones Deportivas de Sopela, decidió realizar un sorteo para adjudicar las plazas en los cursillos de natación sin respetar ninguna prioridad para los empadronados y empadronadas en Sopela y para quienes habían estado participando en dichos cursillos antes de que la anterior empresa, B1, decidiera interrumpirlos por el COVID. Por ello, trasladé sus quejas, a las que me llegaron, a la Comisión Municipal de Deportes de la pasada semana y solicité saber qué medidas se iban a tomar para reparar esta injusta situación.
Y lo que nos contestaron en dicha comisión en esencia fue lo siguiente: reconocer que no se había actuado bien al adjudicar por sorteo las plazas en los cursillos de natación sin haber dado preferencia a los empadronados y empadronadas y a los que habían realizado los cursillos anteriores, comprometerse a que todas las ampliaciones de plazas que se realicen a partir de ahora serán dando prioridad durante un determinado plazo de tiempo a los empadronados y empadronadas y a quienes habían estado realizando los cursillos anteriores, señalando que esas ampliaciones de cursillos permitirán ir saliendo del ERTE a aquellos trabajadores y trabajadoras que aún no lo hayan hecho. Y exponer que se estaban estudiando la manera de ampliar lo antes posible las plazas de los cursillos y que se intentaría ampliar esas plazas desde octubre, o sea, desde ya mismo. Por tanto, DBTU solicita que las mencionadas ampliaciones de plazas sean ofertadas lo antes posible a los y las cursillistas empadronados que se quedaron sin plaza tras el irregular sorteo de este verano. Nos gustaría también saber en qué fecha aproximada, porque en la comisión no se nos pudo anticipar una fecha, en qué fecha aproximada considera el equipo de gobierno que podrán ser ofertadas. La segunda solicitud o ruego es en relación a la Sociedad Deportiva Hugueraga. El pasado 18 de septiembre, la Sociedad Deportiva Hugueraga solicitó al Ayuntamiento de Sopela que se realicen varias actuaciones para asegurar un adecuado mantenimiento de las instalaciones deportivas de Urco y del que hasta ahora han carecido. La Sociedad Deportiva Hugueraga solicitó como actuación prioritaria el cerramiento íntegro de las instalaciones deportivas. DBTU solicita que esta petición sea atendida en breve plazo lo antes posible. La tercera solicitud o ruego es en relación a la asociación Kiribile, que el pasado 20 de septiembre solicitó al Ayuntamiento de Sopela que se realicen varias actuaciones dirigidas a erradicar de Sopela la planta invasora Falopia japónica, con 3 medidas principales. Adoptar en Sopela un plan de gestión de especies exóticas invasoras en coordinación con otras instituciones, erradicar los 3 focos identificados por la asociación que se ha facilitado el dato de esta especie en suelo público de Sopela e indicar a los servicios de jardinería municipales que señalicen dichos focos y eviten cualquier actuación que pueda propagar esta especie invasora a otras zonas. DBTU solicita que esta petición sea atendida lo antes posible. Y el cuarto y última solicitud o ruego es que en el pasado pleno de 29 de julio DBTU solicitó que el Ayuntamiento de Sopela contestara la reclamación registrada por Josean, un vecino usuario de silla de ruedas, respecto a la adaptación a la accesibilidad del puesto de la Cruz Roja en Arriatera y del establecimiento de hostelería contiguo que parece estar en el edificio municipal. El alcalde respondió en dicho pleno de julio: recojo la solicitud, se le contestará y analizaremos la forma de solucionar el tema. Pero como 2 meses después el ayuntamiento aún no ha contestado a este vecino, según lo que él nos manifiesta, DBTU vuelve a solicitar que el ayuntamiento conteste a este vecino lo antes posible. Y paso a las preguntas. El equipo de gobierno se comprometió por escrito al inicio de esta legislatura a realizar varias acciones que aún no vemos ni siquiera iniciadas y por tanto hacemos 3 preguntas. Bueno, he dicho el equipo de gobierno, para ser más exactos, fue el actual alcalde quien se comprometió y firmó. Las 3 acciones son, 1, y sobre las que hacemos las preguntas. ¿En qué plazo se van a adoptar las necesarias medidas de agrupamiento de suelo público dotacional educativo, cierro comillas, que se encuentra actualmente fragmentado? 2. ¿En qué plazo se va, abro comillas, elaborar una ordenanza para limpieza y ornato de Sopela de manera que su aplicación sea efectiva para finales de 2020? Esto último ya difícil de cumplir para finales de 2020. Si llevamos ya para este cumplimiento 1 año de retraso. Y 3, ¿en qué plazo se va, abro comillas, elaborar una ordenanza que posibilite y regule la conversión de locales en viviendas, que este alcalde se comprometió a desarrollar y aprobar durante el primer semestre de 2020, es decir,
ya 1 año y medio de retraso. Y una cuarta pregunta, que no tiene relación con estos compromisos, pero que es relativa a la Cruz Roja en Sopela. El local alquilado por el Ayuntamiento de Sopela, en la calle Landave 12, que inicialmente estaba destinado para realizar las actividades y cursos de formación del área de empleo y promoción económica, está siendo ocupado y utilizado por Cruz Roja desde hace casi año y medio, desde abril de 2020. Y para dar servicio a todos los municipios de la comarca de Uribe Costa. Nosotros preguntamos, ¿qué aportaciones de la Mancomunidad de Uribe Costa o de cada uno de los municipios que la forman ha recibido el Ayuntamiento de Sopela para sufragar este gasto que entendemos será de más de 15.000 euros ya? Y lo preguntamos aquí porque lo habíamos preguntado por registro en octubre de 2020, hace un año, y lo volvimos a preguntar por registro una segunda vez en diciembre de 2020, pero nunca recibimos contestación del equipo de gobierno de Sopela. Eskerrik asko. Con respecto a los cursillos de las piscinas, evidentemente la empresa adjudicataria cometió un error y de hecho ella es la empresa es la que está contestando a los usuarios que han hecho la reclamación, pidiendo disculpas y efectivamente se solucionará a la mayor brevedad posible, es lo que constatamos en la reunión que tuvimos la semana pasada con ellos. Con respecto al tema de Hugueraga, decirte que en este momento ya tenemos el presupuesto de cerramiento y se está tramitando el presupuesto para la colocación de cámaras de videovigilancia en las instalaciones deportivas de Hugueraga. Tercero, sobre Quiribile y las especies invasoras, efectivamente los servicios de jardinería tienen ya la información que nos hicieron llegar los de la Asociación Quiribile y están planificando la forma de actuar sobre esas especies invasoras. Con respecto a la contestación a este vecino sobre la falta de accesibilidad de la Cruz Roja en la playa, efectivamente yo me comprometí a eso y trasladé la contestación, trasladé que se iba, pedí que se le contestara a este vecino y se actuara. El edificio es de costas. Se le ha solicitado permiso a la demarcación de costas porque si no, no lo podemos hacer y en cuanto nos conteste, pues actuaremos y solucionaremos ese problema de accesibilidad. Me preocupa el no haberle contestado a este vecino, pero bueno, intentaremos hacerlo en la mayor brevedad posible para poderlo solucionar ese problema. Con respecto al agrupamiento dotacional, evidentemente, y como tú bien sabes, porque tienes informes del Departamento Jurídico en el que se te explica a tus preguntas anteriores cómo hay que hacerlo y hay que esperar a que el PGU se pueda, a que el PGU que está en este momento en fase de inicio de adjudicación esté adjudicado y se empiece y a partir de ese momento es cuando se podrán hacer el agrupamiento de esos terrenos dotacionales siempre que encontremos algún otro sitio en el que se puedan dar se puedan reubicar. O sea, tenemos que esperar a que el Plan General de Ordenación Urbana esté en marcha para poder hacer ese agrupamiento. Pero eso no es que te lo diga yo ahora, sino que ya se te contestó en su momento. Con respecto a la ordenanza de ornato y limpieza, efectivamente, ese es un tema que tenemos ahí pendiente y esperemos que junto con el de locales de viviendas, que el borrador está prácticamente terminado, este va por delante del de ornato y limpieza, pero los dos queremos sacarlos a la mayor brevedad posible. Con respecto al local de la Cruz Roja de Sopela, el convenio con la Cruz Roja se hizo en septiembre del año pasado desde la propia Mancomunidad, con un importe de dinero de 120.000 euros que aportaba la Mancomunidad de la Cruz Roja por los servicios que ella daba. Se ha hecho ya una primera... se hizo ya una primera dación de cuenta de las actividades que la Cruz Roja hizo, se dio en la Mancomunidad y ahora mismo ya una vez que se ha terminado el contrato de alquiler, el convenio, ahora en septiembre, creo que era el día 17, se está elaborando el nuevo convenio que se firmará, pues espero que como mucho en un mes. En ese nuevo convenio efectivamente llevará implícito, o sea, llevará el pago del alquiler del local que tienen en este momento y que el año 2021
ha pagado el Ayuntamiento de Sopela. Son 10.000 euros al año, con lo cual no son 15.000, sino que son 10.000. Y eso ha pagado el Ayuntamiento de Sopela en este año, y a partir de septiembre de este año ya empezará a pagarlo la propia Cruz Roja. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta más? ¿Algún rogo más? Bai, Josu, guk ere galdera pare bat egin nahi ditugu. Bai. Nik hartuko dut hitza, Josu. Bi gai dira, DBTUk Kiribil elkartearen aldarrikapen bat edo eskari bat aurkeztu du. Gu zentratuko gara beste bi eskarietan, Kiribil elkartearena, izango litzateke Zabalbideko artadia garbitzeko zelako ekintzak egingo dituen udalak, egingo baldin baditu, eta bestetik landabideen inventarioa eginda badagoen, egiteke dagoen, eta egingo bada, ia udalak zelako konpromisoak hartuko dituen, alde batetik, landabide horiek errekuperatzeko eta zaintzeko, eta bestetik ze konpromiso zehatz hartuko duen Zabalbideko artadia garbitzeko. Comentaba que Kiribil Elkarte, además del tema de las plantas invasoras que ha capitado DBTU, también realizaron otras dos solicitudes, una de realizar un inventario de los caminos vecinales y de aplicar medidas de recuperación y defensa de esos caminos vecinales como bien común para que sean de disfrute de los y las sopelostarras. Y la siguiente solicitud sería la limpieza del encinar de la calle Zabalbide. Hori izango litzateke lehenengo gaia, Kiribil elkartearekiko zelako konpromiso zehatzak. Eta beste gai bat, gaur bertan erregistratu dugu, uste dugu gai garrantzitsua dela, eta da, Goiene kaleko lagapena, Zipirini eskolari eta ondorioz Eusko Jaurlaritzari, zelako lagapen mota egin den, zen izan den prozedura. Guk uste dugu hitzarmen bat egon behar dela atzetik, hitzarmen idatzi bat, eta hitzarmen horretan baldintza zehatz batzuk finkatu behar dira. Batez ere, mantenua, nor egingo da kargu lagatutako lursail horren mantenuaz, eta bestetik ere, ia Sopelako udalak, Sopelako eskola publikoaren alde jarritako inbertsioa, ia nolabait errekuperatzeko aukerarik dagoen Eusko Jaurlaritzaretik, ze Eusko Jaurlaritza eta Hezkuntza departamentuak dira horren ardura. Eta bestetik, horrekin lotutare, ia Sopelako arau subsidiarioak aldatu behar diren gai zehatz honetan. Uste dugu gai garrantzitsua dela. Quería comentar también el tema de la calle Goiene. Se ha realizado una cesión al Gobierno vasco, al Departamento de Educación, para que sea utilizado esa zona de la calle Goiene por la escuela de Zipirini. La pregunta es qué clase de forma jurídica se ha utilizado para realizar esa cesión, si hay un convenio detrás, qué condiciones tiene ese convenio, sobre todo desde el punto de vista de remarcar la responsabilidad financiera y responsabilidad en su mantenimiento del Gobierno vasco. Y, por último, el tema de las normas subsidiarias. Tiene que haber un cambio de las normas subsidiarias en ese uso diferente que se va a hacer a esa parte de la calle Goiene. Fíjate que diga de la audiencia. Vale, con respecto a la asociación Kiribile, comentar primero una sugerencia y que se la trasladaré personalmente a ellos. Evidentemente yo entiendo vuestra preocupación y lógicamente tenéis que estar enterados de todo lo que ellos hacen y preguntan y solicitan. Evidentemente, en la reunión que tuvieron conmigo, la que hicieron la presentación ante mí, me solicitaron estas dos cosas: el inventario de caminos vecinales, que ya lo tenemos, hay un inventario hecho y que entiendo que la semana que viene aproximadamente o la siguiente, como muy tarde, se les podría entregar para que puedan trabajar sobre él o puedan comentarlo con ellos. Ya se lo entregaré yo personalmente porque quiero tener una reunión con ellos, más que nada para marcar un poco las pautas, porque, a ver, y no está mal, pero lo que no podemos hacer es tirar en 5 sitios distintos y hacer las mismas preguntas a 5 personas distintas, sino que creo que lo que hay que hacer es
ordenarlas para que las respuestas vengan siempre del mismo sitio y no cometamos errores de que uno dice A y el otro dice B. Pero bueno, eso es un tema que ya lo hablaré con ellos y ya lo dirigiremos para que esté ordenado. Bien, con respecto a las dos preguntas que me haces, con respecto al Encinar de Zabalbide, nosotros ahora en el mes de enero vamos a tener, como en los 2 últimos años, un plan de empleo comarcal, con el cual está previsto que, de la misma forma que los 2 años anteriores se ha hecho una limpieza sobre los distintos ríos de Sopela, pues para que estén un poquito más ordenados. La idea es seguir con el río de Mosas, que ese es el que no se tocó, y desde la Rabasterra hacia adelante, y entrar con parte del equipo, porque serán este año otra vez, calculamos que otras 17 personas, con lo cual habrá que hacer 2 grupos. Uno vendrá a limpiar el encinar de San Andrés y una vez hecho eso, pues tendremos que ver, o hablaré con Kiribile para ver si aparte de este encinar hay algún otro punto en el que podamos trabajar y podamos mejorar la situación. Eso lo haremos con el Plan Comarcal de Empleo. Y con respecto al inventario de los caminos, ya te digo que me lo han entregado esta semana, lo tengo ya y se lo entregaré, pues si puedo esta semana que viene, reunirme con ellos y entregárselo y comentarlo con ellos y para ver qué actuaciones o cómo consideramos que se tienen que hacer. Con respecto a la calle Goyene, la primera respuesta con respecto al mantenimiento, a la pregunta que has hecho sobre el mantenimiento, es el mismo ente público que hace el mantenimiento de la escuela y del patio de la escuela, es decir, el ayuntamiento. Con lo cual, el mantenimiento de esa zona que se ha ampliado el patio, el ayuntamiento correrá con el mantenimiento igual que el resto del edificio. Segundo, con recuperar la inversión, por supuesto, ya la está solicitada a Dirulaguntza la inversión que hemos hecho en el mes de agosto en la ampliación y sustitución del muro, desvío del muro y demás. Esa solicitud está hecha. La de las 3 carpas también. Y los gastos que hemos tenido dentro del centro de Sipiriñe, todo eso ya está metido en la subvención de Dirulaguntza, que el año pasado nos subvencionaron las carpas y más cosas, como todos los años, está ya metido en esa subvención que salió en el mes de agosto. Y con respecto a la modificación de normas subsidiarias, las normas subsidiarias o no, por esa variación de uso, en este momento se está trabajando desde Secretaría, y esta mañana se lo han comentado a Miquel, para hacer un informe de qué manera se le puede dirigir o se puede hacer ese cambio de uso que pasa de un vial a patio de colegio. Se está trabajando en ello del Servicio Jurídico y de Secretaría del Ayuntamiento y en cuanto tengamos eso, por supuesto que os lo haremos llegar para que sepáis en qué condiciones se hace y cómo. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún robo más? Un último. Queríamos puntualizar un punto sobre, bueno, en cuanto a Kiribile, aceptadas las respuestas que nos has dado. En cuanto a Goyene, sí queríamos remarcar nuestra duda de que un bien municipal, un patrimonio municipal, se ceda a otra administración y que dicha cesión no tenga que pasar por pleno. Esa es nuestra gran duda, porque es un tema importante que compete a las competencias del pleno. Y sí creemos que si bien estamos a la espera de ese informe de Secretaría, creemos que ese informe de Secretaría tiene que abordar esa cuestión como medio, como instrumento para aclarar esa duda que compete al poder decisorio del Pleno. Creemos que una cesión de patrimonio público tendría que haber pasado por Pleno. Y bueno, en cuanto al cambio de las normas subsidiarias, sería poner una forma jurídica a un acto ya realizado anteriormente a esa adaptación de las normas subsidiarias. Únicamente comentar eso. No, a ver, comentarte que con respecto a eso, lógicamente, si desde el Servicio Jurídico del Ayuntamiento y Secretaría dicen que efectivamente tiene que pasar a pleno, no seré yo quien lo niegue, pero hay una cosa que es cierta: si no es competencia de pleno y es competencia de alcaldía o junta de gobierno, pues evidentemente se va a seguir su curso. Eso no quiere decir que no seáis conocedores del acto, o sea que
Aquí, como suele decir Lucy, taquígrafos. Aquí no hay nada que esconder. Si tiene que venir a pleno, tendrá que venir a pleno, y si es de Junta de Gobierno, irá a Junta de Gobierno. Ahí no, yo no voy a cambiar nada. Eso, Secretaría, el Informe Jurídico y el Departamento Jurídico dirán a dónde tiene que ir. Y el hecho de que efectivamente hayamos puesto el burro detrás del carro, pues es que efectivamente a mediados después del pleno de julio nos confirma desde el Departamento de Educación que hay que hacer la obra de Goyene. En el mes de agosto no hemos tenido, sí se ha hablado que cómo tenemos que hacer la obra, y bueno, de hecho lo habéis visto, y cómo se adjudicó y todo, porque las adjudicaciones pasaron por Junta de Gobierno, y lo que está claro es que pues, agosto, como todos sabemos, pues es un mes muy complicado, y por eso no se ha hecho antes, y se está trabajando para ver cuál es la fórmula o la forma que hay que darle, porque de hecho, además, también es cierto que hay vecinos que se han sentido afectados, con los que he tenido reuniones con ellos, en los que nos han pedido, por favor, que ese acuerdo, que es en principio para 5 años, se les traslade esa comunicación, y por supuesto que lo vamos a hacer, vamos, sin ninguna duda. ¿Vale? O sea que entendemos que a día de hoy no hay un convenio formal firmado entre Eusko Jaurlaritza y el Ayuntamiento. Hoy no hay. Hay conversaciones entre los departamentos, tanto jurídico del Gobierno vasco y el Ayuntamiento, pues para ver cuál es la forma que hay que darle, si es que realmente hace falta, porque no nos olvidemos de que el patio es municipal, o sea, el patio no es de educación, el patio de Sipiriñe, desde que se hizo, sigue siendo municipal. Y la carretera, la calle, también es municipal, y no se pierde la titularidad ni en una cosa ni en otra. Con lo cual, ahí está el estaba y da, el cómo lo hacemos es lo que están trabajando ahora en este momento. Entonces, pues bueno, dejémosle que tengamos un poquito de paciencia y dejemos que las cosas fluyan. ¿Alguna pregunta más? Vale, entonces damos el pleno por terminado. No sé si hay alguien del público, si se ha apuntado alguien del público. No hay nadie de público que se haya apuntado, con lo cual, pues eskerrik asko por vuestra presencia y, bueno, pues que a descansar, ¿vale? Eskerrik asko. Vale, eskerrik asko. Agur. Eskerrik asko, agur. Agur, eskerrik asko.